Escuché, no quiere mi dinero, hasta que la amante usó su tarjeta en el shopping. Valeria se quedó paralizada, como si el tiempo se hubiera detenido. Andrés, su prometido, siempre había declarado con fervor que su amor era puro, desinteresado. Ella había querido creerle, pero ahora un oscuro y frío viento soplaba entre ellos, como si el aire mismo apuntara hacia una verdad oculta detrás de cada palabra hermosa que él le había susurrado. La tarde había comenzado con luces cálidas y risas, pero todo cambió al recibir un mensaje extraño en su teléfono. Su saldo ha sido utilizado para una compra de $3,000. El estómago de Valeria se encogía mientras leía. Más que una simple tarifita, era un golpe bajo. Esa tarjeta era suya, su mundo de confianza tambaleándose con cada palabra. Y en ese instante, él ya no era solo su prometido, se convirtió en el enemigo que no había sabido que tenía. Sintió un nudo en la garganta, un sudor frío recorrió su espalda, al recordar la mirada de... Pero la verdad era contundente. Andrés no solo había traicionado su confianza, había una mujer en el medio, y parece que su sombra se cernía sobre ellos sin que Valeria lo supiera. Indecisa, sus pensamientos la atormentaban. ¿Confrontarlo directamente? Eso significaría abrir la caja de Pandora y no estaba segura de si podía soportar lo que encontraría dentro. O dejar que todo se desarrollara como un drama que ella solo miraba desde la platea, mientras el destino tejía sus hilos invisibles. Pero cada vez que pensaba en su madre, que ella había creído ser un modelo a seguir de amor verdadero, una punzada de dolor le atravesaba el pecho. ¿Era posible que su madre estuviera envuelta en una red de secretos oscuros? Cada pista que seguía la llevaba más lejos de la confianza y más cerca de la traición. Mientras ocultaba las lágrimas, Valeria recordó al amante, una mujer encantadora, con una sonrisa capaz de iluminar incluso las habitaciones más sombrías, recuerdos de encuentros. Si se dejaba llevar por la ira y el dolor, ¿qué quedaría de su identidad? ¿Quién era realmente Valeria sin su relación con Andrés? Esa pregunta retumbaba en su mente y el eco la asustaba. La historia no terminaba ahí. Bajo la piel de esa mujer había secretos que podían cambiar todo. Valeria lo sabía. Escuchaba un susurro en el aire, una intuición que le decía que había mucho más de lo que los ojos podían ver. Oye, antes de seguir con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores reportaron que YouTube quitó sus suscripciones sin aviso. Checa rápido el botón rojo abajo para asegurarte que sigues suscrito al canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en comentarios, ¿de qué ciudad me ves? Me encanta conocer cada persona increíble de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La revelación de Valeria se desvaneció en el aire pesado del salón. La incomodidad la envolvía, como una nube oscura que no la dejaba respirar. La sombra del amante se alzaba como un monstruo sobre sus pensamientos. ¿Dónde estaba la verdad en medio de tantas mentiras susurradas? Todo se sentía turbio. Su mente daba giros, buscando respuestas a preguntas que ya comenzaba a temer. Entonces sonó el timbre. La campanada resonó como un golpe de tambor, marcando un cambio inminente en su vida. Cuando Valeria abrió la puerta, sus ojos se abrieron como platos. Frente a ella estaba Clara, su hermana menor, pero no era la Clara que había dejado esa mañana. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban.
Valeria, debemos hablar, dijo Clara, y su voz temblaba entrecortada. Las palabras se deslizaban de su boca como si fueran piedras. Valeria la llevó adentro. El aire se volvió aún más denso. ¿Qué sucede? Te ves mal. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, una sinfonía discordante de ansiedad. Clara cerró la puerta con un golpe. No puedo creer que esto esté pasando, dijo, mientras luchaba por contener las lágrimas. ¿Qué pasó? Valeria sintió un estremecimiento recorrer su espalda. Clara tomó un respiro profundo, como si preparara un discurso. Andrés no solo está con otra. Hay algo más grande, soltó de golpe. Su amante se llama Patricia, ¿verdad? Valeria asintió, aún sin estar dispuesta a dejar que su corazón se hundiera en la realidad. Esa mujer no es una desconocida. Ella es la hija de nuestro padre. El mundo de Valeria se desmoronó en un instante. ¿Qué? No puede ser. ¿Qué estás diciendo? Las palabras no tenían sentido. Era como si el suelo se abriera bajo sus pies, dejándola caer en un abismo de confusión y dolor. Lo escuché de una amiga de mamá, Valeria. Patricia. Patricia es su hija. Un secreto que ni siquiera sabemos cuándo salió a la luz. Y por eso Andrés está con ella, explicó Clara. Cada sílaba pesaba como una losa sobre el corazón de Valeria. El aire se volvió más frío. Cada respiración se volvía más difícil. Todas las creencias que había atesorado sobre el amor, la familia, su propia historia se tornaban cenizas, como si se deshicieran en el viento. «Esto no puede estar pasando», murmuró, sintiendo que todo su mundo se tambaleaba. «Lo siento, no sabía cómo decírtelo antes, pero tengo pruebas, mensajes, fotos. Estuve esperando el momento adecuado, pero ahora no podemos dejar que se interponga entre nosotras. Es algo monstruoso», dijo Clara mientras intentaba tranquilizar a su hermana. La lealtad entre ellas chocaba contra la traición que se cernía como un huracán. Valeria miró a su hermana, llena de confusión. ¿Estás segura? El temblor en su voz era inconfundible. ¿Cómo has podido averiguarlo? Clara trató de explicarle. Hice una investigación. Hablé con gente. Nunca imaginé que podría ser esto. De repente, una explosión de rabia brotó en Valeria. «¡No! ¡No puede ser! ¡Esto es una locura! No puedo creer que me digas esto». Agarró el teléfono y comenzó a buscar en sus contactos. El corazón le palpitaba furioso. El sudor le escurría por la frente. «¿Vas a llamarlo? Ahora no es el momento, Val». Pero la ira de Valeria la consumía. Cada segundo era un desafío. La amante de su prometido no solo era rival, era parte de una familia que nunca conoció. Las lágrimas cayeron por sus mejillas mientras la confusión la atrapaba. De repente, el sonido del timbre de nuevo resonó. Clara la miró. Su expresión era una mezcla de ansiedad y temor. «¿Y si es él?», preguntó. Valeria no lo sabía, pero sentía que su vida estaba a punto de cambiar por completo. Respiró hondo y con un gesto tembloroso abrió la puerta. Lo que vieron casi les paralizó. Andrés estaba allí, con la misma sonrisa que una vez la hizo sonreír a ella. Pero en sus brazos una dalia roja, un símbolo de amor. Pero ahora todo parecía una ironía. «Valeria, tengo que hablar contigo. Hay algo que no he dicho». Y esa frase, esa simple oración, era el principio de un nuevo caos que desataría secretos aún más oscuros, misterios que Valeria nunca imaginó que existieran. El sonido del timbre resonó una vez más, y Valeria sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho.
Sus manos temblaban mientras miraba a Andrés a los ojos, intentando descifrar su expresión. «¿Cómo quieres decir con eso?», preguntó, su voz apenas un susurro cargada de miedo y confusión. Él levantó la dalia, como una ofrenda. Su sonrisa era una máscara que ocultaba algo más. «Valeria, por favor, escúchame. Necesito ser honesto contigo», insistió él. Pero antes de que pudiera continuar, un grito ensordecedor rompió el silencio. Era Clara, su hermana, quien, pálida y con los ojos desorbitados, se abalanzó hacia la puerta, justo cuando un destello de luz cruzó el umbral. «No, no lo escuches», clamó ella, su tono desesperado resonando en la habitación. Andrés frunció el ceño, pero su mirada estaba más enfocada en Clara que en Valeria. «¿Qué te pasa?», preguntó con incredulidad. Valeria se sintió atrapada entre ellos. La tensión era palpable, como un hilo de varilla que se iba tensando con cada segundo. «Es Patricia. Algo le sucedió», dijo Clara con la voz temblando. «La vi esta mañana. Estaba en el parque llorando. Cuando me acerqué, me contó algo horrible. Pero tú no puedes hablar con ella, Valeria. No puedes creer lo que digas. Estará en peligro». Sus palabras se entrelazaban con el temor, haciendo eco en las salas de su mente. Andrés, nervioso, comenzó a dar pequeños pasos hacia atrás. «¿De qué estás hablando?», preguntó, como si intentara alejarse del caos que se desataba. «Es nuestro padre», exclamó Clara, su voz llenándose de angustia. «Patricia no es solo la amante. Andrés es la hija de mamá y de papá». Las palabras se deslizaron de su boca como si fueran piedras, chocando contra las emociones hervidas entre ambos. Valeria miró a su hermana, luego a Andrés. El mundo pareció volverse borroso. «¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puedes estar tan segura?». Valeria no podía entender, ni ella creía lo que estaba escuchando, pero pudo ver cómo el rostro de Andrés se volvía pálido, cómo un escalofrío recorrió su espalda. «Lo siento, Valeria», continuó Clara. «No hay forma de que mienta. Ella me mostró fotos, mensajes, pruebas. Andrés, no puedo dejar que te metas más en esto». «Es un pecado, es una locura». La desesperación en su voz evocaba ecos de horror. Sin previo aviso, el aire en la habitación cambió. Un ruido sordo resonó fuera, y de repente un grupo de personas apareció en el pasillo, sus rostros sombríos y tensos. Valeria se dio cuenta de que eran familiares, personas que nunca había esperado ver allí. «Papá», murmuró, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta. Y antes de que pudiera procesar el momento, alguien en el grupo gritó el nombre de Andrés. «Vete de aquí, no deberías estar cerca de ella». Valeria sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Ella nunca había visto a su padre y a Andrés en un mismo lugar. El impacto fue devastador. De repente, una voz familiar se alzó entre el murmullo atronador del pasillo. «Andrés, la has puesto en peligro», dijo la madre de Valeria, con un tono que resonaba como un eco de advertencia. «Nunca debiste involucrarte de esta manera». Sus ojos eran dos abismos llenos de decepción. «¿Qué significa esto?», preguntó Andrés, girando lentamente hacia Valeria, quien lo miraba en estado de shock. «¿Por qué no me dijiste que había más en juego?». En ese momento, Patricia, que había llegado entre la multitud, se adelantó. «Esto no es lo que parece», comenzó a decir. Su voz se rompía bajo la presión de la revelación, pero sus palabras se ahogaron en los gritos, en la confusión que se armó. La sensación de traición y dolor era abrumadora.
Valeria sintió que su mente giraba, captando fragmentos de verdades que la dejaban sin aliento. Cada rostro en la habitación podía ser un aliado o un enemigo desconocido. Andrés se acercó a ella, sus ojos ardían de emoción, pero nada podía cambiar lo que había comenzado. Valeria, necesito que me escuches, suplicó, pero la mirada de Valeria se endureció. Ella no sabía si había más secretos escondidos, si toda su vida había sido una serie de mentiras. Y en medio de todo, una imagen brilló en su mente, la dalia roja, símbolo de amor que se había vuelto un estigma. El aire se volvió pesado, la ansiedad creció, y Valeria comprendió que este no era el final, era solo el comienzo de un caos aún más grande. El sonido del caos resonaba en el aire, como un eco de tormenta. Valeria sintió la mirada de Andrés sobre ella, cargada de expectativa y miedo, mientras Clara se debatía entre la confusión y la determinación. «Mamá no debería enterarse de esto», dijo Clara, como si cada palabra. «Nunca debí conocer a Patricia». Pero Valeria, en medio de la tormenta, sintió que algo más se cocinaba en la habitación. Era un secreto más profundo, una verdad oculta que se arrastraba como sombra entre ellos. Mientras la tensión crecía, Patricia, aún detrás del grupo, abrió la boca para hablar. Pero un golpe de viento helado atravesó la puerta trasera. Todos se dieron vuelta. Y justo en ese instante, la puerta se abrió de par en par, revelando a un hombre de aspecto imponente. Su rostro era conocido, pero el miedo y el asombro estallaron como fuegos artificiales en la mente de Valeria. Era su padre. «¿Qué está pasando aquí?». La voz de su padre resonó fuerte y autoritaria. Nadie se atrevió a moverse. Valeria sintió que su estómago se encogía, doloroso y rebelde. «Valeria, Clara, ¿por qué hay tanta gente aquí? ¿Por qué Andrés está involucrado?» Su mirada se detuvo en Patricia. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro y su expresión se volvió helada, sin dar un paso hacia atrás. Patricia se adelantó. «Yo soy la hija que no conocías». Las palabras sonaron como un trueno, y en ese frágil instante, el mundo de Valeria se desmoronó de nuevo. La culpa y la vergüenza se entrelazaron en su corazón. El silencio era tan denso que casi podía tocarlo. Su madre siempre había mencionado su pasado, pero nunca en el contexto que ahora se revelaba. «Patricia», balbuceó su padre, su voz temblorosa. «Tienes que salir de aquí». Pero algo en la mirada de Patricia lo detuvo. «No, papá, este es el momento que esperé. La verdad debe salir a la luz», dijo ella. Sus ojos ardían con una mezcla de ira y valentía. Valeria sentía la confusión inundar su mente. «Esto es una locura», murmuró, aferrándose al borde de la mesa. «¿Cómo es posible que ni siquiera sabía de tu existencia?». La traición parecía expandirse a su alrededor como humo negro, envolviendo cada rincón de su vida. Andrés buscó explicaciones en medio del caos, acercándose a Patricia. «¿Por qué no me dijiste? ¿Cuál es tu juego?». Pero ella lo miró fijamente. «No es un juego». Su voz era firme, casi cortante. «Lo que quiero es justicia». «¿Justicia por qué?», interrumpió Clara, visiblemente alterada. «Tú eres la causa de todo esto, la mujer que rompió nuestra familia». Era un ataque directo, una flecha que atravesó la confusión, y Valeria sintió que el suelo se desmoronaba aún más, pero el verdadero giro aún no había llegado. Justo cuando las palabras comenzaron a arrastrarse hacia otra fase de la confrontación, un sonido ensordecedor llenó la habitación. Un estruendo,
como si algo se hubiera roto. Valeria se volvió hacia la puerta de entrada, y ahí estaba su madre, con el rostro pálido como un lienzo. «He venido a buscar respuestas», dijo ella, y cada letra era una explosión de dinamita. La mirada de la madre se centró en Andrés, luego en Patricia. Lo sabía todo. La revelación de su madre fue un golpe a la mandíbula de Valeria, dejándola aturdida. Todo se tambaleaba, los recuerdos, las promesas, la imagen ideal de la familia que creía existir. «No puedo soportar esta locura», dijo su madre, su voz quebrada. Valeria se sintió desvanecer mientras la verdad comenzaba a colisionar y desdibujar las fronteras de sus emociones. El dolor era profundo y la confusión más densa. Cuando este tipo de secretos salen a la luz, lo que queda es solo ceniza, murmuró su madre, mientras el caos se intensificaba. La habitación se convertía en un espacio de gritos, revelaciones y traiciones, cada uno enfrentando no solo a los otros, sino también a sí mismos. Y en medio de todo, Valeria sentía que algo importante se acercaba, algo más que podía oscurecerlo todo. «Esto no puede terminar así», pensó, mientras los rostros alrededor se desdibujaban. Con cada mirada que se cruzaba, las conexiones se les hacían, los lazos se deshilachaban. ¿Qué más había que descubrir en la maraña de secretos que los rodeaba? Afuera empezaba a oscurecer, y Valeria sabía que esta tormenta apenas comenzaba. El sonido del caos resonaba en el aire, como un eco de tormenta. Valeria sintió la mirada de Andrés sobre ella, cargada de expectativa y miedo, mientras Clara se debatía entre la confusión y la determinación. Mamá no debería enterar. Todo esto fue un error. Nunca debí conocer a Patricia. Pero Valeria, en medio de la tormenta, sintió que algo más se cocinaba en la habitación. Era un secreto más profundo, una verdad oculta que se arrastraba como sombra entre ellos. Mientras la tensión crecía, Patricia, aún detrás del grupo, abrió la boca para hablar, pero un golpe de viento helado atravesó la puerta trasera. Todos se dieron vuelta, y justo en ese instante la puerta se abrió de par en par, revelando a un hombre de aspecto imponente. Su rostro era conocido, pero el miedo y el asombro estallaron como fuegos artificiales en la mente de Valeria. Era su padre. «¿Qué está pasando aquí?». La voz de su padre resonó, fuerte y autoritaria. Nadie se atrevió a moverse. Valeria sintió que su estómago se encogía, doloroso y rebelde. «Valeria, Clara, ¿por qué hay tanta gente aquí? ¿Por qué Andrés está involucrado?». Su mirada se detuvo en Patricia. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro y su expresión se volvió helada. Sin dar un paso hacia atrás, Patricia se adelantó. «Yo soy la hija que no conocías». Las palabras sonaron como un trueno, y en ese frágil instante el mundo de Valeria se desmoronó de nuevo. La culpa y la vergüenza se entrelazaron en su corazón. El silencio era tan denso que casi podía tocarlo. Su madre siempre había mencionado su pasado, pero nunca en el contexto que ahora se revelaba. «Patricia», balbuceó su padre, su voz temblorosa, «tienes que salir de aquí». Pero algo en la mirada de Patricia lo detuvo. «No, papá, este es el momento que esperé. La verdad debe salir a la luz», dijo ella. Sus ojos ardían con una mezcla de ira y valentía. Valeria sentía la confusión inundar su mente. «Esto es una locura», murmuró, aferrándose al borde de la mesa. «¿Cómo es posible que ni siquiera sabía de tu existencia?». La traición parecía expandirse a su alrededor como un monedro, envolviendo cada rincón de su vida.
Andrés buscó explicaciones en medio del caos, acercándose a Patricia. «¿Por qué no me dijiste? ¿Cuál es tu juego?» Pero ella lo miró fijamente. «No es un juego». Su voz era firme, casi cortante. «Lo que quiero es justicia». «¿Justicia por qué?», interrumpió Clara, visiblemente alterada. «Tú eres la causa de todo esto». La mujer que rompió nuestra familia. Era un ataque directo, una flecha que atravesó la confusión, y Valeria sintió que el suelo se desmoronaba aún más. Pero el verdadero giro aún no había llegado. Justo cuando las palabras comenzaron a arrastrarse hacia otra fase de la confrontación, un sonido ensordecedor llenó la habitación. Un disparo. El estruendo hizo que todos se quedaran paralizados. El cuerpo de Andrés se desplomó contra el suelo. Una sombra en el suelo donde antes estuvo el hombre que amaba. «¡Andrés!». El grito de Valeria resonó como un eco desesperado. El tiempo pareció detenerse. Patricia, con la mirada desenfrenada, se cubrió la boca con las manos. Clara retrocedió, horrorizada, y la madre de Valeria estalló en gritos, pero todo esto se desvanecía en el caos que ahora dominaba la sala. El pánico estalló como un volcán. La gente comenzó a moverse, empujándose y gritando, pero Valeria no podía apartar los ojos de Andrés, ahora inmóvil, un rastro de sangre manando. «Cuara accidentado. Al ver el valoroso, el veo de pesas que no encajan. Y le obligó a que pensara, pero nunca respondió». Pero en su interior, Valeria sentía que todo daba un giro aún más oscuro. ¿Quién había hecho esto? ¿Y por qué? La venganza colgaba en el aire como una espada de Damocles. «¡Alguien llame a una ambulancia!», gritó su madre. Pero nadie se movía. Todos estaban paralizados, atrapados en la red de horror que los había envuelto. Y en ese instante, un nuevo secreto surgió. Esa pistola, esa figura en las sombras que apenas se distinguía al fondo del pasillo. «¿Quién eres?». El susurro salió de los labios de Valeria, mientras los ojos de todos se volvían hacia la puerta. El rostro desconocido se iluminó un momento, y el corazón de Valeria se hundió. Era el amigo de la infancia de Andrés, un hombre que no debería estar ahí en ese momento. Valeria sintió que la realidad se estiraba y partía, revelando una fisura oscura. En medio de la tragedia, un nuevo giro se avecinaba. «¿Por qué has hecho esto?». Su voz temblaba, y todos se dieron cuenta de que nada de lo que creían saber iba a salvarlos ahora. El sonido del caos resonaba en el aire, como un eco de tormenta. Valeria sintió la mirada de Andrés sobre ella, cargada de expectativa y miedo, mientras Clara se debatía entre la confusión y la determinación. «Mamá no debería enterarse de esto», dijo Clara, como si cada palabra pudiera. «Todo esto fue un error. Nunca debí conocer a Patricia». Pero Valeria, en medio de la tormenta, sintió que algo más se cocinaba en la habitación. Era un secreto más profundo, una verdad oculta que se arrastraba como sombra entre ellos. Mientras la tensión crecía, Patricia, aún detrás del grupo, abrió la boca para hablar, pero un golpe de viento helado atravesó la puerta trasera. Todos se dieron vuelta, y justo en ese instante, la puerta se abrió de par en par, revelando a un hombre de aspecto imponente. Su rostro era conocido, pero el miedo y el asombro estallaron como fuegos artificiales en la mente de Valeria. Era su padre. «¿Qué está pasando aquí?». La voz de su padre resonó, fuerte y autoritaria. Nadie se atrevió a moverse. Valeria sintió que su estómago se encogía, doloroso y rebelde. «Valeria, Clara,
¿Por qué hay tanta gente aquí? ¿Por qué Andrés está involucrado? Su mirada se detuvo en Patricia. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro y su expresión se volvió helada. Sin dar un paso hacia atrás, Patricia se adelantó. Yo soy la hija que no conocías. Las palabras sonaron como un trueno, y en ese frágil instante el mundo de Valeria se desmoronó de nuevo. La culpa y la vergüenza se entrelazaron en su corazón. El silencio era tan denso que casi podía tocarlo. Su madre siempre había mencionado su pasado, pero nunca en el contexto que ahora se revelaba. Patricia, balbuceó su padre, su voz temblorosa. Tienes que salir de aquí. Pero algo en la mirada de Patricia lo detuvo. No, papá. Este es el momento que esperé. La verdad debe salir a la luz, dijo ella. Sus ojos ardían con una mezcla de ira y valentía. Valeria sentía la confusión inundar su mente. Esto es una locura, murmuró, aferrándose al borde de la mesa. ¿Cómo es posible que ni siquiera sabía de tu existencia? La traición parecía expandirse a su alrededor como humo negro, envolviendo cada rincón de su vida. Andrés buscó explicaciones en medio del caos. ¿Por qué no me dijiste cuál es tu juego? Pero ella lo miró fijamente. No es un juego. Lo que quiero es justicia. ¿Justicia por qué? Interrumpió Clara, visiblemente alterada. Tú eres la causa de todo esto. La mujer que rompió nuestra familia. Era un ataque directo, una flecha que atravesó la confusión, y Valeria sintió que el suelo se desmoronaba aún más. Pero el verdadero giro aún no había llegado. Justo cuando las palabras comenzaron a arrastrarse hacia otra fase de la confrontación, un sonido ensordecedor llenó la habitación. Un disparo. El estruendo hizo que todos se quedaran paralizados. El cuerpo de Andrés se desplomó contra el suelo, una sombra en el suelo donde antes estuvo el hombre que amaba. ¡Andrés! El grito de Valeria resonó como un eco desesperado. El tiempo pareció detenerse. Patricia, con la mirada desenfrenada, se cubrió la boca con las manos. Clara retrocedió, horrorizada, y la madre de Valeria estalló en gritos, pero todo esto se desvanecía en el caos que ahora dominaba la sala. El pánico estalló como un volcán. La gente comenzó a moverse, empujándose y gritando, pero Valeria no podía apartar los ojos de Andrés, ahora inmóvil, un rastro de sangre manando sobre el suelo. ¿Qué ha pasado?, preguntó su padre, pero nadie parecía escuchar. Valeria se arrodilló junto a él. El frío de su cuerpo era un gran vacío en su pecho. Andrés, por favor, lo llamaba, pero no había respuesta. La respiración quedó atrapada en su garganta. Al mirar hacia arriba, el caos la rodeaba. Su mundo, como un rompecabezas destrozado, iba revelando piezas que no encajaban. Lo siento, lo siento, lo siento, murmuró Patricia, como si las palabras pudieran rescatar el horror. Pero en su interior, Valeria sentía que todo daba un giro aún más oscuro. ¿Quién había hecho esto? ¿Y por qué? La venganza colgaba en el aire como una espada de Damocles. «¡Alguien llame a una ambulancia!», gritó su madre. Pero nadie se movía. Todos estaban paralizados, atrapados en la red de horror que los había envuelto. Y en ese instante, un nuevo secreto surgió. Esa pistola, esa figura en las sombras que apenas se distinguía al fondo del pasillo. «¿Quién eres?». El susurro salió de los labios de Valeria, mientras los ojos de todos se volvían hacia la puerta. El rostro desconocido se iluminó un momento, y el corazón de Valeria se hundió. Era el amigo de la infancia de Andrés, un hombre que no debería estar ahí, en ese momento. ¿José? Valeria apenas podía hablar. La mirada de él era la misma de siempre, pero había algo perturbador en sus ojos.
No pensé que esto llegaría tan lejos. Las palabras resonaron en el aire, pesadas y cargadas de algo entrelazado en el pasado. ¿De qué estás hablando?, preguntó su padre, dando un paso al frente, como si la autoridad pudiera reconstruir lo que se había roto. Pero José, sin perder la mirada de Andrés, dijo: todo esto es un juego. ¿No lo ves? Patricia no es solo la hija que no conocías, es un peón en la partida que iniciaron tus padres. El giro de la historia se volvió un remolino intoxicante. Valeria sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué quieres decir?, desafió con voz temblorosa. ¿Qué partida? Un secreto más, oscuro que todos ustedes, continuó José. Y el silencio cortante se convirtió en un grito colectivo en sus corazones. Todo esto es parte de un plan, una venganza por la cual he esperado mucho tiempo. Valeria sintió que su mundo giraba. La revelación se arrastraba como un veneno. ¿Qué estás insinuando? Pero su pregunta se ahogó en el tsunami de confusión y dolor. Los ojos de Patricia se encontraron con los de Valeria. Más que un amante, soy una pieza clave. Porque tú, Valeria, eres la clave para desatar todo. Tú eres el verdadero secreto. ¿Qué? No había palabras. La confusión se convirtió en terror, como un abismo esperando a devorarlo todo. No, esto no puede ser real. Y el oscuro horror de lo desconocido comenzó a absorber la habitación. Mientras el caos se desataba, Valeria supo que había cruzado un límite que cambiaría todo lo que conocía. Nosotros jugamos en sus manos. Andrés estaba cada vez más inquieto. Su rostro se tornaba ceniciento. «Ustedes no entienden», respondió de repente, su voz alzándose por encima del murmullo. «Todo esto fue un error. Nunca debí conocer a Patricia». Pero Valeria, en medio de la tormenta, sintió que algo más se cocinaba en la habitación. Era un secreto más profundo, una verdad oculta que se arrastraba como sombra entre ellos. Mientras la tensión crecía, Patricia, aún atrás, abrió la boca para hablar, pero un golpe de viento helado atravesó la puerta trasera. Todos se dieron vuelta, y justo en ese instante, la puerta se abrió de par en par, revelando a un hombre de aspecto imponente. Su rostro era conocido, pero el miedo y el asombro estallaron como fuegos artificiales en la mente de Valeria. Era su padre. «¿Qué está pasando aquí?». La voz de su padre resonó, fuerte y autoritaria. Nadie se atrevió a moverse. Valeria sintió que su estómago se encogía, doloroso y rebelde. «Valeria, Clara, ¿por qué hay tanta gente aquí? ¿Por qué Andrés está involucrado?». Su mirada se detuvo en Patricia. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro y su expresión se volvió helada. Sin dar un paso hacia atrás, Patricia se adelantó. «Yo soy la hija que no conocías». Las palabras sonaron como un trueno y en ese frágil instante el mundo de Valeria se desmoronó de nuevo. La culpa y la vergüenza se entrelazaron en su corazón. El silencio era tan denso que casi podía tocarlo. Su madre siempre había mencionado su pasado, pero nunca en el contexto que ahora se revelaba. «Patricia», balbució su padre, su voz temblorosa, «tienes que salir de aquí». Pero algo en la mirada de Patricia lo detuvo. «No, papá, este es el momento que esperé. La verdad debe salir a la luz», dijo ella. Sus ojos ardían con una mezcla de ira y valentía. Valeria sentía la confusión inundar su mente. «Esto es una locura», murmuró, aferrándose al borde de la mesa. «¿Cómo es posible que ni siquiera sabía de tu existencia?». La traición parecía expandirse a su alrededor como humo negro, envolviendo cada rincón de su vida. Andrés buscó explicaciones en medio del caos.
¿Por qué no me dijiste? ¿Cuál es tu juego? Pero ella lo miró fijamente. No es un juego. Lo que quiero es justicia. ¿Justicia por qué? Interrumpió Clara, visiblemente alterada. Tú eres la causa de todo esto. La mujer que rompió nuestra familia. Era un ataque directo, una flecha que atravesó la confusión, y Valeria sintió que el suelo se desmoronaba aún más. Pero el verdadero giro aún no había llegado. Justo cuando las palabras comenzaron a arrastrarse hacia otra fase de la confrontación, un sonido ensordecedor llenó la habitación. Un disparo. El estruendo hizo que todos se quedaran paralizados. El cuerpo de Andrés se desplomó contra el suelo. Una sombra en el suelo, donde antes estuvo el hombre que amaba. ¡Andrés! El grito de Valeria resonó como un eco desesperado. El tiempo pareció detenerse. Patricia, con la mirada desenfrenada, se cubrió la boca con las manos. Clara retrocedió, horrorizada, y la madre de Valeria estalló en gritos. Pero todo esto se desvanecía en el caos que ahora dominaba la sala. El pánico estalló como un volcán. La gente comenzó a moverse, empujándose y gritando, pero Valeria no podía apartar los ojos de Andrés, ahora inmóvil, un rastro de sangre manando sobre el suelo. ¿Qué ha pasado?, preguntó su padre, pero nadie parecía escuchar. Valeria se arrodilló junto a él. El frío de su cuerpo era un gran vacío en su pecho. Andrés, por favor, lo llamaba, pero no había respuesta. La respiración quedó atrapada en su garganta. Al mirar hacia arriba, el caos la rodeaba. Su mundo, como un rompecabezas destrozada, iba revelando piezas que no encajaban. Lo siento, lo siento, lo siento, murmuró Patricia, como si las palabras pudieran rescatar el horror. Pero en su interior, Valeria sentía que todo daba un giro aún más oscuro. ¿Quién había hecho esto? ¿Y por qué? La venganza colgaba en el aire como una espada de Damocles. ¡Alguien llame a una ambulancia!, gritó su madre, pero nadie se movía. Todos estaban paralizados, atrapados en la red de horror que los había envuelto. Y en ese instante, un nuevo secreto surgió. Esa pistola, esa figura en las sombras que apenas se distinguía al fondo del pasillo. ¿Quién eres? El susurro salió de los labios de Valeria, mientras los ojos de todos se volvían hacia la puerta. El rostro desconocido se iluminó un momento, y el corazón de Valeria se hundió. Era el amigo de la infancia de Andrés, un hombre que no debería estar ahí, en ese momento. ¿José? Valeria apenas podía hablar. La mirada de él era la misma de siempre, pero había algo perturbador en sus ojos. No pensé que esto llegaría tan lejos. Las palabras resonaron en el aire, pesadas y cargadas de algo entrelazado en el pasado. ¿De qué estás hablando?, preguntó su padre, dando un paso al frente como si la autoridad pudiera reconstruir lo que se había roto. Pero José, sin perder la mirada de Andrés, dio un paso adelante. Todo esto es un juego, ¿no lo ves? Patricia no es solo la hija que no conocías, es un peón en la partida que iniciaron tus padres. Del giro de la historia se volvió un remolino intoxicante. Valeria sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué quieres decir?, desafió con voz temblorosa. ¿Qué partida? Un secreto más, oscuro que todos ustedes, continuó José, y el silencio cortante se convirtió en un grito colectivo en sus corazones. Todo esto es parte de un plan, una venganza por la cual he esperado mucho tiempo. Valeria sintió que su mundo giraba. La revelación se arrastraba como un veneno. ¿Qué estás insinuando? Pero su pregunta se ahogó en el tsunami de confusión y dolor. Los ojos de Patricia se encontraron con los de Valeria. Más que un amante, soy una pieza clave. Porque tú, Valeria, eres la clave para desatar todo. Tú eres el verdadero secreto. ¿Qué? No había palabras.
confusión se convirtió en terror, como un abismo esperando a devorarlo todo. No, esto no puede ser real. Y justo cuando Valeria comenzó a asimilar la magnitud de las palabras de Patricia, otro disparo resonó en la habitación, más fuerte, más aterrador. Un grito inesperado y desgarrador salió de la boca de su madre. No. Valeria se giró con horror. Su madre, ahora tambaleándose, se desplomó al suelo, un pequeño charco de sangre surgiendo alrededor de su cuerpo, una escena que se repetía y multiplicaba el dolor. El tiempo se detuvo una vez más. Todo se desvaneció en un túnel oscuro. No podía comprender lo que veía. La mirada de su padre, ahora llena de desesperación, se centró en su madre. «No», gritó, corriendo hacia ella, pero el caos lo mantenía atado a su lugar. Valeria sintió que el aire se helaba en su pecho. Eso era un giro que ni en sus peores pesadillas había imaginado. ¿Quién va a cuidar de nosotras? La pregunta surgió como un grito ahogado en su garganta. Nadie respondía. Todos estaban petrificados por el shock. La sala estaba llena de murmullos, de ojos que se desviaban, de familias que llevaban secretos goteando, de relaciones desgarradas. Andrés y su madre, derrumbados a sus pies. La noche se desbordaba en horror. Todo lo que conocía se tambaleaba. Había estado esperando respuestas, pero lo que encontró fue solo más sufrimiento. Y lo más aterrador de todo, el eco de un nuevo disparo cavernoso, resonando en las sombras, como un presagio de lo que aún estaba por desvelarse. Valeria se arrodilló junto a Andrés. El frío de su cuerpo era un gran vacío en su pecho. Las lágrimas caían sin control, mezclándose con el caos que giraba a su alrededor. «Andrés, por favor, despierta», suplicó, pero no hubo respuesta. Nadie se movía. Todos estaban paralizados, algunos con los ojos desorbitados, otros cubriendo la boca en estado de shock. Acababa de perder a la persona que más amaba, y la sala se sentía como un pozo sin fondo. «Alguien llame a una ambulancia», gritó su madre, el terror en su voz rasgando el aire. Pero nadie reaccionaba. Valeria sintió que el tiempo se detuvo al ver el rastro de sangre, el brillo opaco. Una figura delante de la puerta dio un paso, con una mirada llena de certeza y confusión. «¿Qué has hecho, José?», preguntó Patricia, su voz temblando pero implacable. «Esto no era parte del plan», murmuró él, y mientras lo decía, la sombra de su rostro se oscurecía. «Lo que sea que hayas creído, no sirve». Valeria se sintió arrastrada, su corazón palpitaba con cada palabra. El caos se tornó más intenso, hirviendo en un tsunami de emociones. «¿Quién está detrás de esto?». La gente se movió, respirando como un solo cuerpo. La madre de Valeria, aún en el suelo, miró a Patricia. «¿Qué plan?», exigió, su voz resonando con rabia. La tensión abrazó el aire y Valeria sintió un nudo en el estómago. «Un secreto mayor que tú, que todos ustedes han ocultado», respondió José, su tono cargado de desesperación. «Y no se supone que debiera suceder así. Mi madre lo sabía, pero no creí». Su mirada se encontró con la de Andrés, y de repente su expresión cambió, como si todo lo que estaba a punto de decir fuera una bomba a punto de estallar. No debí decirle que ella. Valeria sintió que el mundo giraba bajo sus pies. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». Su voz era un susurro quebrado, pero en sus ojos había una chispa de miedo, de tragedia que parecía subir. «Tu madre, ella no es quien dice ser», prosiguió José.
Siempre fue parte de esto, como lo fui yo. Se suponía que ella debía estar en la sombra, lejos de ti y de Andrés. Lo que siguió fue un silencio helado. Valeria miró a su madre, a la figura quebrada en el suelo. ¿Qué? Apenas pudo pronunciar, mientras el aplastante dolor y la confusión la consumían. Se giró hacia su madre, buscando respuestas en su rostro desolado. Todo ha sido una mentira, gritó Clara, incapaz de contener su rabia y dolor. Tú has estado jugando con nuestras vidas. Allí, en aquel instante, el umbral de la verdad se destrozaba, y lo que Valeria había considerado como su vida parecía desmoronarse ante la tormenta que se desataba. Ellos son parte de algo más grande, soltó José, su voz casi un susurro, pero la desesperación ahora se reflejaba en sus ojos. Ese secreto de tu madre, Valeria, es más que una historia familiar. Está ligado a Patricia, a mí. Todos somos piezas de un rompecabezas que jamás debió ser completado. La revelación golpeó a Valeria como una ola. ¿Qué es lo que me estás diciendo?, cuestionó, sintiéndose desgarrada entre el horror y la incredulidad. No podía imaginar lo que estaba escuchando. Mi madre ha estado mintiendo sobre quién es, sobre su vida. José asintió, su expresión entre la tristeza y la resolución. No solo sobre su vida, sobre el verdadero motivo por el que Andrés se cruzó en tu camino. Ella lo había planeado todo desde el principio. Valeria sintió que el aire se le escapaba. El caos clamaba su nombre y la verdad se desenmarañaba en pedazos afilados. La mirada de su madre, ahora llena de culpa y miedo, comenzó a transformarse en algo más, un rostro que no reconocía. El ruido a su alrededor se disipó, y todo lo que quedaba era el grito resonante de su propio corazón. Fue en ese instante, un sonido seco rompió la tensión. Una pistola cayó al suelo, al lado de su madre, y todos los ojos se dirigieron de nuevo hacia ella. Había olvidado, no debería haber permitido que esto saliera de la sombra, murmuró su madre, su voz ahora más fuerte. Lo que estoy a punto de revelar cambiará todo. Y antes de que Valeria pudiera reaccionar, su madre hizo una pausa, respirando hondo, como si se preparara a contar un secreto que podría desgarrar su mundo. Tú no eres quien crees ser, Valeria. Tú eres... Un grito se ahogó, y el eco tardó en llegar. El futuro de Valeria dio un salto al vacío, y mientras el caos continuaba girando, ella se dio cuenta de que lo que estaba por descubrir cambiaría todo, incluso quién era ella misma. La sala estaba en un tenso silencio. Valeria sintió cómo la atmósfera se cargaba de secretos flotantes. ¿Tú eres? Su madre comenzó, pero sus palabras quedaron atrapadas en la tensión del momento. Valeria no podía apartar la mirada de su madre. Cada segundo pesaba como plomo. «Eres, esto no puede ser real», murmuró Valeria, temblando. Su voz temblaba mientras la mirada de todos se concentraba en su madre, esperando fragmentos de verdad. La incredulidad llenaba el aire. Las manos de Valeria se aferraban al borde de la mesa. Su corazón palpitaba con temor. ¿Po la madre había escondido? La multitud se movía lentamente alrededor, como si el tiempo se hubiera parado, con la respiración de cada uno resonando en un unísono tenso. Eres la hija de un hombre que nunca debiste conocer, continuó su madre con la voz quebrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y de una madre que te ocultó toda tu vida. Valeria sintió que el mundo se deslizaba bajo sus pies. No, respiró, horrorizada. ¿Qué estás diciendo? Es la verdad, Valeria.
Tu padre no es quien crees, dijo Patricia, ahora intercediendo entre las sombras. La voz resonaba, llena de furia y desesperación. Él es el verdadero responsable de todo esto. Él nos ha manipulado a todos, incluso a ti. La habitación tembló con su revelación. Cada palabra era un golpe en un tambor. Las manos de Valeria temblaron. Miró a su madre, buscando respuesta en su rostro. Pero su madre seguía mirando a Patricia, con un destello de reconocimiento escurridizo en los ojos. «Estás loca», soltó Valeria, su voz llena de angustia. «No puede ser». «2 puntos. Es difícil de aceptar», interrumpió José, dando un paso hacia adelante. «Pero lo que dice Patricia es solo la punta del iceberg. Tu vida, Valeria, ha sido una serie de engaños». Cada sílaba rasguñaba su corazón. Todo ha sido diseñado para que no supieras la verdad. ¿Por qué mentirnos? ¿Por qué hacernos esto? La voz de Valeria se acababa con cada palabra. La confusión y el dolor eran opresivos, más oscura que cualquier secreto que hubiera soportado. No, no era así. Gritó su madre, un rayo de desesperación cruzando su rostro. Tenía que protegerte. Siempre quise que él no te encontrara. La mirada de Valeria se transformó, afectada por la desesperación de su madre. Pero entonces un fuerte estallido sacudió la habitación. La puerta se abrió de golpe y un hombre entró con una expresión terrorífica. «No deberías estar aquí», gritó. Era un rostro familiar, uno que Valeria no había visto en años. Era su abuelo, un hombre que había sido una sombra en su historia familiar. El caos se intensificó. «¿Tú, por qué has venido?», preguntó su madre, descompuesta. «No era parte de este plan», el hombre gritó, su voz resonando como un trueno. «Nunca quise que esto saliera a la luz, y mucho menos que. ¿Qué sabes tú de esto?», Valeria gritó con rabia, mientras el aire se llenaba de caos. Todo su mundo parecía girar en un torbellino de traiciones y secretos. El hombre se acercó, con la mirada llena de angustia. «Tú eres la clave, Valeria, la única que puede cerrar este ciclo», dijo él. Sus palabras eran un eco duro, reverberando en la habitación. «Tu padre estaba en deuda, y ahora todos estamos atrapados por su traición». La revelación se convirtió en un murmullo rápido entre todos los presentes. Ojos desorbitados se movían como si el tiempo se detuviera por un instante, como si el aire se espesara al entrar. «¿De qué estás hablando?». La confusión se convirtió en terror. Valeria sin su abuelo cayó al suelo. Un pequeño charco de sangre se extendía rápidamente. Valeria se quedó inmóvil, con las manos temblorosas, sin poder comprender qué estaba sucediendo. Un llanto sordo resonó, mientras la tragedia alcanzaba un nuevo nivel. Valeria sintió que se ahogaba, mientras todos se precipitaban en un caos de confusiones y gritos. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué estaba a punto de descubrir sobre su vida? A medida que se sumía en la confusión, el eco de las palabras de su abuelo retumbaba en su mente. «Eres la clave», y por primera vez una sombra de duda cruzó su mente. Ella, en medio de todos esos secretos, podría ser la causa de que todo se desatara. Las relaciones se disolvían ante sus ojos, y la verdad, tan oscura como palpable, la envolvía en su incertidumbre. ¿Quién era realmente Valeria al final de todo esto? Valeria estaba de rodillas, sintiendo el frío del suelo pegado a su piel, la confusión y el miedo robándole el aliento. La imagen de Andrés, yaciendo inmóvil, era un eco que retumbaba en su mente, una pesadilla de la que no podía despertar.
Esto no puede estar pasando, susurró. Su voz quebrada se perdió en el silencio ensordecedor, mientras su madre y José intercambiaban miradas llenas de pánico. La habitación se convertía en un mar de susurros descontrolados. «¿Qué ha sucedido?», repetía Clara, abrazándose a sí misma, mientras Valeria trataba de asimilar que su abuelo, ese hombre que llegó de la nada, ahora yacía en el suelo desangrándose. El tiempo se detenía en cada latido de su corazón, un eco sordo que resonaba con cada pregunta sin respuesta. «Estás jugando con fuego, José», gritó Patricia, mientras la tensión se palpaba en el aire. «No debiste hacer esto». Ella retrocedió, la mirada llena de dolor y sabía que todo estaba a punto de cambiar. Las palabras de su madre la golpearon como un martillo, y ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Eres la clave», resonó en su mente. «¿La clave de qué?» «Una venganza», exclamó José. Y todos se giraron hacia él, esperando una explicación que parecía no llegar. «Este juego nunca fue solo tuyo, Valeria. Es propio de nuestros padres, algo que nunca debió salir a la luz». La revelación fue como un rayo en medio de una tormenta oscura. Una verdad que aún tenía sombras por enfrentar. Y justo cuando el caos parecía alcanzar su clímax, un sonido atronador llenó la habitación. La puerta se abrió de golpe y entró un grupo de personas, entre gritos y llamadas de ayuda. Valeria sintió que su respiración se aceleraba, buscando una explicación en todas esas caras conocidas que ahora se encontraba ante el horror que los había envuelto. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó su padre, con un tono de voz que retumbaba por la sala. Entre la multitud, Valeria lo encontró. Él se acercó, mirando a Valeria a los ojos. «Tú tienes que decirme qué pasó». Las palabras se acumularon en su garganta, mientras miraba a su madre tumbada en el suelo, luego a José y a Patricia, cada uno cargando con una historia entrelazada en ese laberinto de mentiras. «Tú eres más fuerte de lo que crees, Valeria. Debes luchar por ti misma, por lo que vendrá». En un instante, todo cobró sentido, la conexión entre ellas, el significado detrás de cada lágrima, cada sacrificio escondido bajo una máscara de aparente felicidad. «Siempre quise protegerte. No podía darte esta carga», continuó su madre, lágrimas brotando de sus ojos. El silencio volvió a reinar, un vacío que solo se rompió por el sonido de sirenas a lo lejos. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Clara, su voz temblando. Las sombras del pasado pesaban sobre cada uno de ellos, pero en el corazón de Valeria nació una chispa de determinación. «Basta», dijo, su voz resonando con una firmeza inusual. «No más mentiras. Necesitamos la verdad, y si vamos a salir de esto, lo haremos juntos». Mientras los sirenas se acercaban, un nuevo sentido de esperanza comenzaba a florecer entre ellos. Valeria miró a su familia, aquellos que llevaban el peso de secretos y verdades ocultas. «Vamos a enfrentar esto», proclamó con un peso renovado en el corazón. Un nuevo capítulo estaba a punto de empezar, y aunque las heridas aún eran frescas, cada uno estaba listo para desandar el camino que habían seguido. Mientras el silencio se apoderaba de la habitación, un eco de nuevas decisiones llenaba el aire. La verdad aún requería ser desenmarañada, y aunque el futuro era incierto, Valeria sabía que no estaba sola. Era el momento de unirse, de enfrentar los fantasmas del pasado y reconstruir lo que se había perdido. Necesitabas esta resolución,
este desenlace que finalmente iba a dar sentido a todo lo que atravesaron. Pero espera, no te olvides de suscribirte ahora. Este es el momento para demostrar tu apoyo y no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. También, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos